Este es un tema importante porque va a ser parte de la evolución de la cultura política de la provincia. Porque los impresos, sean folletos, periódicos o libros, van a tener su fortísimo impacto en la sociedad y en la construcción de lectores. Y si hablamos de lectores, hablamos de gente que lee, que se informa, y a través de esa lectura también se modela una idea. Entonces es muy importante esta cuestión de los impresos, cualquiera sea, insisto, los primeros los folletos, luego los periódicos y después la consolidación de libros, todos configurados y confeccionados en Corrientes. Ese es nuestro anclaje, estudiar desde la construcción correntina y con producción de imprenta correntina. Y podemos decir que el primer impreso realizado en Corrientes se va a dar a través de una imprenta móvil, una imprenta de campaña que va a traer Francisco Ramírez allá por 1820, cuando después de su derrota, o mejor dicho, de la derrota que va a sufrir Artigas, y Ramírez se va a hacer dueño de estos territorios, inclusive de la provincia de Corrientes, va a traer una imprenta a Corrientes y de ahí va a empezar a editar algunos folletos, algunos papeles de publicidad, más de publicidad, de propaganda política, de su enfrentamiento con Buenos Aires y de su proyecto como Estado. Y la producción más importante de esa imprenta va a ser el reglamento de la República Entrerriana. República Entrerriana es el nombre que va a tener toda esta conformación territorial que componía Entre Ríos, Corrientes y Misiones, parte del antiguo artiguismo, y que Ramírez se va a hacer propio, hasta su muerte. Siendo Misiones todavía territorio nacional. Ni siquiera era territorio nacional, Misiones era un territorio en disputa todavía con Corrientes, con Paraguay, con Brasil, un territorio muy difuso, que todavía no había una consolidación política e institucional en todo ese espacio. Por supuesto, a lo largo de las décadas, eso va a ir cambiando. Luego, después, derrotado Ramírez, o antes de la derrota de Ramírez, cuando Ramírez abandona Corrientes, al abandonar Corrientes, no solamente se va a llevar el ganado vacuno y ciertos bienes de los correntinos, sino también va a llevar esa imprenta que la trajo. Y Corrientes queda sin imprenta. Cuando Ramírez se retira, va a hacerse fuerte en Entre Ríos y la suerte ya le era esquiva en Corrientes, va a generar cierto daño, sobre todo daños económicos, en donde Corrientes después, años después, va a seguir reclamando indemnizaciones hasta en el propio Tratado del Cuadrilátero de 1822. Pero prosiguiendo con nuestra construcción de la imprenta y la edición de folletos en Corrientes, la próxima imprenta la va a traer un visionario, un gran estratega correntino, como va a ser Pedro Ferré. Para 1826-27, Corrientes va a tener su primera imprenta, donde comenzará desde luego a publicarse, como decíamos, como todo principio, folletos. Folletos del Estado, publicaciones, edictos, algunas normativas. Publica los primeros registros oficiales que van a ser ya encuadernados como los primeros libros, registros oficiales del año, por ejemplo, 1827. Pero en este periodo, esta última parte del gobierno de Ferré, va a haber una novedad que va a ser la publicación del primer periódico correntino, denominado La Verdad sin rodeos. Esta hoja periodística, porque en sí no era un periódico de gran tamaño ni de gran difusión, sino simplemente era una hoja que pretendía
tener acciones de periodismo. Y así fue, esa fue la primera impronta del periodismo en Corrientes. ¿Sabés la frecuencia de la aparición de esta hoja? Salieron pocas decenas de hojas. Por lo tanto, se estima que pudo haber sido semanal, quincenal, variado en el tiempo, pero también duró poco. Esta cuestión de la imprenta ha sido importante por dos cuestiones, ya en este periodo de afianzamiento institucional de la provincia. Porque la imprenta, conjuntamente con la prensa, le van a dar dos ejes esenciales para la construcción republicana. Primero, es el medio por el cual se publicitaba, cuando se publicaba, se establecía, se pregonaba los actos de gobierno. Era la forma en cual el gobierno estaba establecido, uno de esos principios básicos de la República, como es la publicidad de los actos de gobierno. Y el segundo, ¿ya estaba consignado en la Constitución? Es la publicidad de los actos de gobierno siempre que se establecía en el marco normativo, tanto de un decreto como de una ley, esta debía ser publicada para que tenga sus efectos. Y el otro aspecto que hace la cuestión republicana es que la libertad de expresión. Es decir, uno no siempre puede expresar sus ideas a través de la voz, de la palabra, sino también este reservorio que es el escrito, la prensa o la imprenta, donde esto garantiza también un marco de expresión, de libre expresión en un mundo republicano. La imprenta de Corrientes prosiguió, que era una imprenta del Estado, era una imprenta solventada por el gobierno. Después, en las luchas contra Rosas, en el año 1840, se va a publicar un periódico muy importante, El Pueblo Libertador, en donde va a ser el órgano oficial del gobierno, tendrá editoriales y tendrá también opiniones no solamente del Estado. Esto va a ir marcando un rumbo en la producción de periódicos en la provincia, pero cuando sin duda alguna va a haber una explosión en esta producción y en esta posibilidad de generar una prensa rica, va a ser durante el gobierno de Juan Gregorio Pujol, allá en 1853. ¿Por qué? Porque Pujol traerá una nueva imprenta mucho más moderna, y no solamente traerá los tipos, el mecanismo, la máquina para la impresión, traerá técnicos. Y entre aquellos que vendrá Emilio Coni. Emilio Coni, que iba a ser el responsable de aquel magnífico periódico, La Libre Navegación de los Ríos, que saldrá por varios años, luego lo suplantará El Comercio y por último La Unión Argentina, todos en el periodo del gobierno de Pujol, en la década de 1853 hasta 1858 y 9. La Unión Argentina continuará hasta el 61. De todas maneras, esta es un buen momento para la imprenta de Corrientes. Además, no solamente van a ser estos periódicos, van a darle una alternativa al pensamiento local, sino que también van a ser un instrumento para comenzar a elaborar libros. ¿Qué implicaba elaborar libros? El proceso del libro es distinto al del folleto o al del periódico, porque el folleto y el periódico es simplemente la impresión y la difusión del mismo. El libro tiene otro procedimiento. El libro tiene la selección de la obra, tiene la etapa de la impresión propiamente dicha y luego del armado y distribución del libro. Algo mucho más complejo. Y en el periodo de Pujol, la Pujol, encuadernación. por supuesto. La encuadernación, ¿no? Porque el libro se caracteriza por eso, más allá que puede haber sido una encuadernación con tapas o sin tapas. Sí, claro, sí. Precaria o más justificada. De todos modos se buscaba igual una mejor calidad en el papel, en la impresión, que un simple folleto, por supuesto. Y ahí está
A veces sí, a veces no, Rubén. Ahí está lo que te voy a contar y lo peculiar, cómo se armaban en este mundo de no desarrollo económico, como era Corrientes, que era una provincia periférica, si bien estaba impulsando a un desarrollo, cómo se hacían los libros. Los primeros libros comenzaron a salir de las imprentas de los periódicos, y específicamente de estos periódicos oficiales. A tal extremo que en determinadas circunstancias, en determinado momento, a partir de 1853-54, en cada edición de los periódicos, en la parte inferior de algunas hojas, una o dos hojas, salían hojas de libros que en las sucesiones tiradas de los periódicos, uniendo, recortando esas hojas y uniendo en forma cronológica y numérica, se podía armar el libro y encuadernarlos con el papel prensa. Una modalidad económica, y era una posibilidad de que desde una imprenta de un periódico, de un diario, se podrían armar libros. Y así salieron libros de gran importancia y valía en Corrientes y editados en Corrientes. Por ejemplo, una serie de libros de Juan Bautista Alberdi. Una de las primeras ediciones de la Constitución Nacional de 1853 están editadas por la imprenta del Estado de Corrientes. Además, se publicaban libros de doctrina jurídica, de doctrina política, y esto hacía de que era un mecanismo por el cual la población tenía la posibilidad de, con el tiempo, después de adquirir los números del diario, recortar la parte correspondiente, claro, armar como un gran rompecabezas esas hojas y tener un libro y mandarlo a encuadernar o unir sus hojas. Esa era otra manera de difundir esta lectura. Ahora, ¿cuándo empezaron a nacer las imprentas de la oposición política? Sí, ya eso surgirá en la década posterior a 1850, sino en la década de 1860, y que para eso, al construir los pulsos diferentes de la Argentina y de la provincia, a partir de 1861, la batalla de Pavón, y el Partido Liberal consolida en la provincia de Corrientes un fortísimo reservorio, así como también en otras provincias del país y en Buenos Aires, en Corrientes se van a encontrar dos facciones políticas de fuste. El sector liberal y el sector, podemos denominar, de Pujol, urquicista, luego federal y luego autonomista con el tiempo. Y al existir esas dos facciones políticas, esos dos grupos políticos, cada uno de ellos comenzó a tener sus propios reservorios de prensa. Y ahí comienza una gran disputa en una dualidad de periódicos de prensa a partir de 1861 en adelante entre liberales y no liberales, que se va a prolongar durante todo el siglo XIX. Y esta imprenta del Estado y la imprenta de los periódicos, como por ejemplo el periódico El Progreso, que era un periódico de carácter liberal y que llevaba adelante esa puja de la defensa de esos idearios, van a entrar en un estado de crisis con el gran conflicto que se va a aproximar en 1865, que va a ser la guerra contra el Paraguay. Todos sabemos el rol que Corrientes ha tenido en esa guerra y la invasión que ha realizado el ejército paraguayo al territorio de la provincia. Y cuando los paraguayos estuvieron esos meses de abril a septiembre, octubre de 1865 en su retiro, llevan aquella imprenta del Estado que había traído Pujol. Corrientes se queda sin imprenta oficial. Van a quedar después, al poco tiempo, se van a incorporar pequeñas imprentas que van a vivir a la luz de la producción de la prensa periodística. Y van a ser solamente las prensas periodísticas que van a sobrevivir a partir de 1865
1870 y 1880. Esas décadas van a ser de una gran disputa, de una excelente producción periodística que va a tener Corrientes, pero no solamente por su calidad intelectual, sino también por el fuste de las plumas que escribirán. Claro. Por supuesto, y como vos bien decís, Rubén, detrás de todo eso estaba la puja política, la puja ideológica que llevaba adelante subvencionar o pagar un periódico que eran privados, privados. En aquel momento, cuando no existía, después de la Guerra del Paraguay, Corrientes se quedó sin imprenta oficial, sino todas las imprentas fueron de carácter privado, y cuando el Estado necesitaba publicar o llevar adelante alguna publicación oficial a través de disposiciones, leyes, decretos, lo hacían a través de algún periódico y se pagaba al respecto.